ni enemigos de él, sobre este desgaste, sobre este alejamiento de la matriz del poder. Veamos lo que dijeron Diego Borja y María Elsa Viteri. Recordemos qué pasó con el PRI. El PRI nace de una revolución agraria profunda, pero en un momento determinado se convierte en un partido de caciques, donde incluso los afiliados, los militantes, los dirigentes de esa propia organización, como sucede en algunos casos, militantes, fundadores, participantes esenciales de Alianza País, han sido dejados de lado en beneficio de ciertos caciques que tienen obviamente otros intereses, otra ideología, otra postura que ha sido lejana a la de la Revolución Ciudadana. Lo que ha cambiado es el entorno que rodea a Rafael Correa. En algún momento del camino se perdieron ciertas interpretaciones de esa idea global que el presidente Correa tenía. El problema fundamentalmente está en determinar si esas personas están contribuyendo o no, si su ejecución va por la línea o no. Entonces aquí tenemos que, según estas opiniones amigas, más que desgaste hay un alejamiento de los postulados originales, porque el presidente en efecto no se desgasta, él juega hábilmente con la autocrítica y queda a salvo. Sin embargo, varios son los fundadores de Alianza País que se han separado, ex aliados que reclaman por la criminalización de la protesta social, mientras los grandes grupos económicos reportan que están haciendo unos negocios excelentes. Entonces, ¿no es esto una derechización, un alejamiento de esos postulados? Si los grupos de poder estuviesen tan absolutamente contentos, no estarían en la oposición, pues, y no estarían financiando oposición, ni estarían frenteando a través de otras expresiones, como ciertos medios, y aquí vamos a topar también el tema de la prensa, no estarían enfrentando todos los días de manera feroz y encarnizada al proceso de la revolución. Dos, he hecho una declaración reciente, aquí no se trata de criminalizar la protesta. Hemos avanzado inmensamente en la conquista de derechos sociales y derechos humanos, pero no se puede seguir con el análisis burgués de decir poder en contra de la oposición. No, aquí tenemos que analizar revolución y contrarrevolución, y quienes boicotean al Estado son probablemente aquellos que quieren fracturar un proceso revolucionario, y se habla entonces de revolución y contrarrevolución. Respecto de aquellos que no están en el poder o que han estado en el poder o han estado cerca, yo creo que primero hay que tomar en cuenta condiciones personales. A mí jamás, independientemente de dónde esté, y esto lo puedo hoy día afirmar y afortunadamente quedará registrado, independientemente de dónde esté, jamás haré una declaración pública en contra del compañero presidente Correa. Y eso es una expresión de lealtad crítica, como la dije desde el comienzo. Pero luego, me alegra muchísimo que Diego Borja haya leído a profundidad el escrito que hice sobre el PRI. De ahí creo que viene esa matriz. Y sobre María Elsa, todo el mundo tiene derecho, por supuesto, y deber incluso, de criticar en la medida en que eso no se personalice en nuevos movimientos políticos. Ahora, en cuanto a la afirmación de Diego Borja sobre los caciques, recordemos lo que el propio presidente Correa ha señalado sobre sus acuerdos de gobernabilidad en la Asamblea. Veamos. Hay acuerdos transparentes, perfectamente legítimos. Por ejemplo, apoyo a una provincia en cierto proyecto. Tiene todo el derecho un asambleísta a decir, mire, presidente, por favor, necesitamos esto en tal provincia, en tal municipio. ¿Nos podía ayudar con financiamiento del BEDE? O acuerdos políticos. Mire, nuestra concejal por este movimiento, nosotros hacemos un acuerdo legislativo, pero apoyan a nuestra concejal para que sea vicealcaldesa. ¿Dónde está lo satánico? ¿Dónde está lo falto de ética? ¿Dónde está la troncha? Vamos a hacer un frente que nos dé 67, 68 votos, claro, con agenda legislativa, perfectamente establecidos puntos programáticos, sobre todo con movimientos regionales, como el MAR del prefecto Montgomery Sánchez en el Oro, como Obras Son Amores del prefecto Carlos Chávez en Bolívar, como el movimiento del prefecto Jaime Guevara en Pastaza, con los movimientos locales, no contaminados por la partidocracia, una mayoría cómoda para poder seguir con este proceso irreversible de cambio en el país. Licenciado Mora, estos señores que menciona el presidente sí han estado en la partidocracia, uno en la democracia popular, dos en el PRE, además del prefecto de Manabí, que era del PSC. Entonces, ¿no es esto lo mismo que hacía la partidocracia, que a cambio de obras en provincias conseguía los votos de las mayorías móviles? ¿No es esto un desgaste de los principios de la revolución, visto que el presidente no se oxida y que en la Constitución, porque eso no lo hizo la partidocracia, la Constitución de Montecristi penaliza justamente este tipo de acuerdos? O sea,
esas son las contradicciones o las incoherencias que yo digo que parece que la revolución se hace humo. Mire, yo mismo he redactado el acuerdo, aquel que llamamos por la democracia y por la soberanía, la plataforma. Y lo pusimos en evidencia ante el pueblo ecuatoriano para que no haya nada de subterraneidad, nada bajo la mesa, ningún as bajo la manga. Es decir, que se evidencie cuál es la naturaleza de un propósito de gobernabilidad. Si hay antecedentes, probablemente esos antecedentes tampoco sean un prontuario. Y creo que en esto el sentido supuesto de la pureza hay que tenerle mucho cuidado. Aquí no se trata de luchas fratricidas entre originarios y advenedizos. Se trata de quienes apoyemos este proceso revolucionario, repito una vez más, con absoluta transparencia. Ese acuerdo se ha evidenciado ante el Ecuador y no se trata de relaciones clientelares o asistenciales. Y yo comparto aquello que se dice. Si hay un camino vecinal, una carretera, algo que ayude incluso al factor de la producción, al antirregionalismo, todo eso es parte de la constitución y la construcción de un nuevo Estado, más solidario, más humano, más profundo en sus relaciones. Ahora, volviendo a la referencia al PRI que hace Diego Borja, el PRI gobernó México durante 70 años, pero sin reelección presidencial. Escuchemos lo que el presidente Correa y el vicepresidente Moreno dicen sobre las proyecciones de la revolución. Yo creo que es una confusión el pensar de que los seres humanos somos los indispensables en los procesos de revolución. Y es la ciudadanía entera, la ciudadanía toda, que en un momento determinado se alinea como un alineamiento astral con un gobierno que corresponde a sus aspiraciones. El poder es una situación no deseada, Alfredo, no deseada y así debe ser, de la cual uno tiene que zafarse lo más pronto posible. Y el momento en que esté en él, pues aprovecharlo para servir, como estamos haciendo dentro de la revolución ciudadana. Revolución ciudadana para 3, 10, 30, 300 años, porque esta revolución no va para nada, ni nadie. O sea, una revolución sobrepasa el influjo de un solo hombre. Ahora, Félix Cordero no es revolucionario, pero hacía encuestas para escoger candidatos. Si el presidente Correa hace lo mismo ahora, él será el candidato, si lo hacen en Alianza País. Entonces, es importante saber cómo se elegirá el candidato presidencial de Alianza País. ¿Habrá primarias? ¿Se le pedirá a Lenín Moreno que participe, dada su gran aceptación en los sectores ciudadanos? ¿O el único candidato será el presidente? A ver, yo creo que aquí no hay contradicción. Lenin ha dicho, me parece con mucha razón, con mucha justicia, el tiempo en que uno esté es el tiempo de servir. Y servir se interpreta como filológicamente se puede considerar la palabra ministerio, que quiere decir servicio. Para eso, para servir, para ser un puente entre las demandas y necesidades de la población y lo que el Estado, y en este caso su representación, el gobierno, puede hacer. No hay ninguna contradicción, porque cuando Rafael expresa allí para 330, 300 años, no está hablando de un ser de Matusalén, pues es evidente que nadie va a tener la vida biológica siquiera, sino de conquistas históricas que sean de tal manera asumidas por el pueblo ecuatoriano, y en este caso por el conjunto mayoritario de nuestro pueblo, que sean absolutamente irreversibles. A eso se refiere. Es decir, entendamos las metáforas, entendamos los sarcasmos también cuando se habla de las palabras presidenciales. Por lo tanto, aquí no hay diferencia. Y cuidado también, caigamos en la misma trampa de decir que esa inmensa aceptación popular del compañero vicepresidente se debe al vicepresidente y no al gobierno. No separemos la acción del vicepresidente de la acción del gobierno. Somos un solo equipo que ha estado trabajando en esto. Hábilmente se intenta separar y dizque buscar una fisura, una fractura, que no existe. Hemos tenido un bureau político donde el compañero vicepresidente ha sido absolutamente transparente y frontal al decir, hay razones evidentes de salud, humanitarias si se quiere ya, que no me permiten continuar, pero estaré como primer soldado de la revolución, Rafael se lo ha dicho, delante de todos los miembros del bureau político. Así que no vamos a crear ninguna fisura. Y respecto a la determinación del Código de la Democracia de las primarias, hay caminos, como dice el propio Código, primarias u otra alternativa democrática. Primero hay que saber la respuesta del compañero presidente respecto de lo que él ha mencionado, su familia, de la decisión de Alianza País. Yo he dicho, obviamente, desde mi convicción personal, ese liderazgo, por ahora, está depositado sin duda alguna en Rafael Correa Delgado.
y ese sería nuestro candidato en la medida de esas dos opciones. La primera, la familia; la segunda, la decisión de Alianza País. Ahora, siempre en estos procesos hay un riesgo. Es verdad que se necesita un líder y hay revoluciones que se han manejado de esa forma, y cuando el líder cae, el líder desaparece, el líder se desgaste, se termina la revolución. Entonces también se plantea otro riesgo, y es de que ese deseo de proyectarse en el tiempo y durante tantos años, que como usted lo dice, supera pues la edad de un ser humano, ¿qué puede ocurrir? Una segunda reelección consecutiva del presidente no convertiría a la revolución ciudadana simplemente en un correísmo, porque eso es una tradición nacional. Hemos vivido el alfarismo, el Febres-Corderismo, el velasquismo, el garcianismo, el florianismo. Bueno, yo creo que estamos absolutamente lejos, y por decisión del propio presidente, absolutamente lejos de esa condición y convicción que hacía del poder un hecho individual y personal. No hay culto a la personalidad, en absoluto. Incluso hay anécdotas. Cuando el alcalde de una ciudad del sur del país mandó a hacer un monumento al presidente, fue el propio presidente el que dijo: el momento en que le estoy colocando, doy la orden de que lo saque, a ese monumento. Porque aquí no se personaliza. La profundización de la revolución precisamente tampoco es deshumanizarla, desencarnarla. Bueno, pero la propaganda, por ejemplo, sobre los hechos, se prefiere la presencia del presidente, claro, que es lo que le da el respaldo a la revolución. Pero es que es evidente. Pero no los hechos de lo que se hacen a veces. A ver, perdón, yo creo que hay una interpretación equivocada. Es decir, es necesario para la conciencia de nuestro pueblo, y especialmente para la memoria. Sabemos muy bien, y usted ha sido, Alfredo, indagador permanente en ese Alzheimer social, en la fragilidad de la memoria, y además en los enredos y laberintos de la memoria, que hay que recordar permanentemente qué acciones se están haciendo y a quién se las debemos en la manera de encarnar un proceso revolucionario. Tampoco seamos quizá a una manera casi buscando una respuesta de politólogo, decir que no hay procesos, que no hay revoluciones si no están emparentadas con la definición de un líder. En la Segunda Guerra Mundial, sin De Gaulle, sin Churchill, sin Stalin y sin el propio Hitler, no habría manera de representar las tendencias políticas. No habría manera en ningún caso en América Latina ni en Europa. Pero esos procesos terminaron, o sea, termina el líder y termina el proceso. Ese es el punto. Entonces, esa es el riesgo de Alianza País. Estados Unidos sigue extrañando a Roosevelt, ¿no? Sigue extrañando a Roosevelt. Y los velasquistas a Velasco Ibarra, y los febres-corderistas a Febres Cordero. Entonces, algún día lo extrañarán a Rafael. En todo caso... Bueno, es la República Francesa la que extraña, ¿no es cierto?, a De Gaulle. Aquí en este caso no se trata de correístas. Yo no soy correísta, yo soy revolucionario. Y por eso apoyo a Rafael Correa. Hay una diferencia abismal. Galo Mora, gracias por habernos acompañado hoy en Contacto Directo.